naturalmente el momento de anunciar a nuestro chef internacional de alta gama, la cocina internacional. Y vaya que está intensa, ¿no? Está intenso el mundo, ¿no? Muy intenso el mundo, y particularmente está muy intenso Estados Unidos porque también quiere aplicar sanciones a Rusia, y hoy Putin se le reía mucho a Donald Trump. Pero está asolando a los países de Sudamérica, particularmente a Colombia. Está amenazando, advirtiendo a su presidente Petro y también a la política de su país. Está mandando lanchones al Caribe, y no por nada, su vecino, el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, dijo: si tocan a Colombia, están tocando a Venezuela. Y Trump advirtió que Petro debe tener cuidado porque tomaremos acciones, dijo Donald Trump, contra él y su país. Lo trató de mafioso, de bandido al presidente de Colombia. Leandro Agilda, bienvenido. Tremendo, bueno, todo, ¿eh? Efectivamente. Ya sabíamos, ya Petro venía anunciando, incluso cuando se empezó a juntar toda esta fuerza militar desplegada en el Caribe, estas acusaciones también al gobierno venezolano como que constituía un cartel, lo cual sabemos que es una locura, que en realidad están viniendo por los pueblos, están viniendo por Latinoamérica, y es una excusa en principio y sobre todo para quedarse con el petróleo venezolano, con el petróleo de Guayana. Trump tuvo esas cosas en las cuales hace sincericidios a veces. Sí, claro. Después de haber terminado cuando perdió la reelección contra Biden, él dijo pensar lo que hubiera pasado si estábamos tan cerca de tener el petróleo venezolano. O sea, es muy evidente también toda esta situación, es muy evidente por lo cual se viene, y es muy evidente esta exageración dramática, y que es realmente un crimen internacional, estar tirándole misiles a unas lanchas, incluso aunque fueran de pequeños narcotraficantes. Hay un senador, bueno, hay críticas. Bueno, le tiró a una lancha de pesqueros, decíamos el otro día, ¿no? El otro día decíamos, justo había sido de Trinidad y Tobago, que habían muerto 2 trinitenses, y ahora se ratificó también una lancha colombiana. Ya Petro, justamente a primeros días de esta semana, anunció que iba a hacer la denuncia en tribunales internacionales. Me parece muy bien. Y pretendía también juntar en la demanda a Trinidad y Tobago. Es difícil porque Trinidad y Tobago está en una posición bastante más débil, y de hecho parte de las tropas estadounidenses en la región están desembarcando en ese área. También en área de Guayana. Petro dice, vienen por el petróleo de Venezuela, claro, y de Guyana. Claro. María Corina Machado, lo hablábamos el otro día, ya estaba presentando prácticamente su plan de gobierno, hablando de privatizaciones. Algunos en Estados Unidos incluso llegaron a mencionar, medio humorísticamente, medio no, que la idea, como algo positivo, es convertir a Venezuela en el Estado 51 de Estados Unidos. Sí, va a ser difícil, ya te digo que va a ser difícil. La movilización en defensa por parte de Maduro y la resiliencia, como dicen algunos, que ha mostrado el gobierno venezolano en estas 25 años prácticamente han fracasado, todas las políticas de... Es notable. De todas maneras, la magnitud del despliegue que está teniendo Norteamérica en estos momentos es muy grande. Y bueno, como decíamos, Petro no solamente venía acusando esto, venía denunciando estos crímenes que son básicamente exterminar a población civil, incluso aunque fueran delincuentes. Se los encuentra, se ve que tienen, pero esto de liquidarlos sin ningún tipo de juicio previo es terrible. Venía denunciando esto, y venía denunciando y diciendo y poniendo muy claro que los narcotraficantes no están en esas lanchas del Caribe, que los narcotraficantes son vecinos de Trump en Miami, que los narcotraficantes tienen varios pasaportes, pero hasta el mismo y tienen cuentas bancarias en los países de Europa y en Estados Unidos. Exactamente, pero hasta el mismo Trump está diciendo, más allá que la droga se produce en Colombia, diciendo, se entra por México. Es mucho más factible que la droga le entre por México que por el lado de Colombia. Lo habíamos hablado la otra vez también. Más del 80% va por el Pacífico, en realidad. Exactamente. Es claramente una excusa armada. Ahí teníamos, creo que el video estaba por ahí, de Trump llamándolo un delincuente a Petro, un matón, lo trató de matón. Y diciendo que Estados Unidos se iba a ocupar de los campos de exterminio que hay en Colombia. Claro, de los campos de exterminio. El nivel de delirio ya que se maneja es... No, es un megalómano, es un nazi fascista, y además, reitero, amenazó con tomar acciones muy serias contra él y su país por el supuesto tráfico de drogas. Tendría que vigilarlo a los 50 estados, Donald Trump, para que la DEA le explique cómo trafica droga dentro del territorio yanqui, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿querés escucharlo? Por favor. Adelante, Santiago, por favor. But now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia,
They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. And he better watch it or we'll take very serious action against him and his country. His country is, what he has led his country into is a death trap. But no, he's a thug. And he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly in Colombia. Eso que teníamos, they make lo que cocaine, dijo they have Trump. cocaine Y después muy factories. interesante, hubo una They entrevista grow all que sorts. hizo ayer o anteayer Petro con un periodista colombiano, en el cual se explayó a gusto sobre todo este tipo de cosas. Voy a rescatar una partecita en la cual responde con la dignidad que uno ya a veces no se espera. A mí, Petro, la verdad, últimamente con este tipo de declaraciones A mí me está cayendo muy bien. está sorprendiendo A mí me está cayendo muy bien. gratamente. Y me encantó también que haya salido en su defensa Nicolás Maduro, ¿no? Porque sí. estamos hablando de la gran Colombia que soñó tanto Bolívar, ¿no? Falta Ecuador. ¿Qué quería poner ahora? O de la madrugada. Ahí estamos. Entonces di una orden como presidente. Se devuelven. Y eso no le gustó a Trump. Pero es que a qué demócrata y persona libre en el mundo le puede gustar que personas, cualesquiera que sean sus pensamientos políticos, las razones por las que se hayan ido, que yo no me iría nunca a los Estados Unidos, respeto esas decisiones. Bueno, recordemos que Petro fue un ex guerrillero del movimiento M-19. Sí, cuando era muy joven. Quizás por eso Trump se refiere a Petro como un matón, recordando su vieja historia. Quiero decir que también la trataron así a Dilma Rousseff. Sí. Y quiero decir que en algún gobierno liberal alguna vez asumió como ministro de Salud otro integrante del M-19 que luego se disolvió, Adolfo Navarro Wolf. Sí, de todas maneras, es verdad, el M-19 era una guerrilla de características distintas a las que podrían ser las FARC o el ELN, o más la conocidas. ELN, exactamente. Era una guerrilla más urbana, con una composición mucho mayor universitaria. Petro era muy joven, de hecho, cuando formaba parte, y de hecho se desmovilizó en el año 89-90. Llegaron a tener candidatos presidenciales muy, muy poderosos, incluso en aquella época, que fueron asesinados. Claro. Cuando se convirtieron a la democracia fueron asesinados en masa, pero en realidad fueron los primeros que se desmovilizaron y que entraron, incluso formaron parte de la constituyente del 91, teniendo la mayoría dentro de la Recuerdo que una vez tomaron el Palacio de Justicia ya por el 86. Cuando se dan a conocer, así como aquí se hizo un determinado secuestro, Sí. allí se dieron a conocer secuestrando o recuperando el sable de Bolívar. Eso es cierto, pero tomaron el Palacio de Justicia en la década. 85. Claro, en el año 85, en el periodo que gobernaba Colombia Rómulo Betancourt, que era un conservador. Pues viste, se iban alternando los gobiernos liberales y conservadores. ¿Tá? Bien, a lo que voy es, Petro después de esa desmovilización rechazó y condenó la resistencia armada y se convirtió a su manera en un demócrata. Eso se usó mucho en campaña para buscar roña sobre eso, sobre todo internacionalmente, porque él después tuvo, como te digo, décadas de actividad en el marco, institucional. Está claro. De todas maneras, bueno, esa amenaza está latente, realmente está tomando bastante peso, bastante intensidad. Así que bueno, nada, seguimos atentamente el tema porque puede seguirse. Reviste mucha gravedad, tratándose de la actitud convulsiva de un señor que me parece que ya está afectado de demencia senil, como es Donald Trump. No olvidemos que Donald Trump también es un tipo grande ya. Este tipo de crímenes que decíamos recién, justificados en la guerra contra el terrorismo, etcétera. No sé si recordás que hablábamos la semana pasada o la anterior del discurso que dan Trump y su ministro de guerra ante los generales del ejército, diciendo ya no vamos a respetar ningún tipo de esas convenciones que nos atan las manos. Esto es una puesta en práctica de eso. En realidad las críticas son muy grandes a nivel internacional por este tipo de actitudes, Amnistía Internacional, etcétera, y también dentro de Estados Unidos hay incluso un senador republicano reaccionario como pocos, Rand Paul, acaba de decir ayer, primero, Venezuela no produce cero de fentanilo, que es una de las acusaciones de Trump. Cero. No es que produce algo. Que vaya a Texas o a los estados cercanos a México, que ahí producen fentanilo. Y después lo que estamos haciendo viola absolutamente cualquier conducta ética mínima, indispensable. Son crímenes. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que es el que se ocupa de
de esta región, anunció su renuncia, muy anticipada, es un tipo joven, anunció su renuncia que va a ser efectiva a partir del año que viene, y Petro últimamente dijo, si tú renuncias es porque no querés ensuciarte las manos con esto, yo te invito a Colombia a que vengas a explicarnos qué está pasando y a conversar sobre esto y a poner estas cosas en común. Madre querida. Bueno, dejamos Colombia por un rato y nos vamos a Bolivia, donde ha ganado el hijo de Jaime Paz Zamora por un supuesto partido demócrata cristiano y sobrino nieto de Paz Estensoro, del viejo Paz Estensoro, aquel revolucionario de los 50 junto a Hernán Siles Suazo, donde formaron el Movimiento Nacional Revolucionario, ¿no? Y que devolvió a Bolivia cierta justicia social en aquellos comienzos de la década del 50, ya por 1952. ¿Sí? Es Rodrigo Paz quien ha ganado con más del 54% de los votos, es el nuevo presidente boliviano. Y terminando con 20 años de hegemonía del MAS en el altiplano. Así es. El balotaje lo ganó con el casi el 55% de los votos frente al 45% de Quiroga, y quizás el dato más importante es ese. Quien estaba en el balotaje contra él era un ultraderechista. Totalmente. Liberal, ultraliberal. Que fue presidente por un año reemplazando al ex dictador Hugo Banzer Suárez. Exactamente. Socio también de todo el movimiento golpista del año 19 contra Evo Morales. En ese sentido, se estima, y Evo Morales también así lo dijo, que buena parte del voto que recibió Paz Pereira, se llama él, sí, en esta elección, proviene de los votos masistas. Claro. Eso también se puede ver geográficamente, se puede ver en el Alto, se puede ver en determinadas regiones indígenas o campesinas. Morales aclara, digo, la lectura que Morales hace sobre esta situación, no es un voto a favor de Paz Pereira, es un voto contra Quiroga. Y es un voto para sostener la Constitución plurinacional, es un voto para no dañar más el país. Bueno, yo quiero decir algo particular. Creo que lo dañó bastante el propio Evo Morales, porque terminó con el MAS con un 3%. Podemos Morales, por su gran ambición de querer ser candidato, terminó llamando al voto nulo, que obtuvo un gran resultado, casi el 20%, y terminando con 20 años de hegemonía. Algo de responsabilidad que se haga cargo Evo también, ¿no? En efecto, del triunfo de Rodrigo Paz. En efecto, el problema de la sucesión en Bolivia y el problema justamente de la permanencia de Evo, a pesar incluso de todos los obstáculos legales que había tenido, hizo muy difícil, en algún momento hizo que se pasara un punto de no retorno entre las distintas partes del movimiento del socialismo, desde el cual ya no era ni siquiera lograr una posición de acuerdo. La ruptura terminó siendo total por este empecinamiento de Evo, lo cual evidentemente también influyó mucho en esto. Es verdad, se llegó a un 19% en ese llamado al voto nulo, pero bueno, después el MAS quedó sin representación, llegó al 3%, se quedó casi sin representantes en la Asamblea Plurinacional, y quien tuvo que abrirse el MAS y se presentó a pesar de que Evo llamaba a la impugnación, Andrónico Rodríguez, que parecía una renovación también del movimiento, tampoco sacó más que el partido oficial, pero tampoco tuvo... El 8% obtuvo Andrónico Rodríguez, que era el joven de confianza de Evo Morales. Claro. Y que después embistió contra Andrónico también. Exacto, por presentarse de todas maneras. Exactamente. Bueno, respecto a Paz Pereira, como decíamos recién, es interesante porque si bien es claramente un candidato liberal, es un candidato, vamos a decir, de centro-derecha, sí, tiene algo en su discurso que lo hace, por lo menos en principio, y vamos a ver qué hace, porque realmente no se sabe, su vice es un policía, vamos a ver hacia dónde va. Sí, un policía de extraño currículo. Sí, llamativo currículo. Pero lo hace parecer que puede llegar a presentar algunos equilibrios. Por ejemplo, dijo que de ninguna manera iba a recurrir al FMI. Se supone que puede llegar a buscar algunos vínculos con otros países latinoamericanos. Vamos ahora al informe de la ONU sobre el genocidio en Gaza. Un informe sobre el genocidio y se tomó como una contundente acusación contra las acciones del gobierno de Netanyahu sobre la franja de Gaza. Exacto. En realidad el informe completo se va a presentar la semana que viene. Hoy se anunció que se le define, o sea, ya se lo había definido como genocidio. Lo que se define es que este plan de genocidio es un crimen colectivo en la medida en que
muchos aliados occidentales, no fueron mencionados en este adelanto, pero seguramente sí en el informe, hicieron posible todo esto, no solamente proveyendo armas y con distintos mecanismos diplomáticos, sino también normalizando esta situación de genocidio. Así que es un informe que cuando salga seguramente va a ser muy interesante de ver. Esto ocurre en la misma medida en que mientras está este cese al fuego muy extraño, patrocinado por Estados Unidos, Israel sigue atacando Gaza, sigue bombardeando Gaza ante supuestos rupturas del cese al fuego por parte de Hamas. Hubo algunos choques en algunos lados fronterizos. Por otra parte, Israel, según este acuerdo, iba a mantener una presencia en la Franja de Gaza. Hoy es más del 58% de la franja que sigue bajo ocupación israelí, y ellos determinan arbitrariamente una línea amarilla en la cual cualquier persona que esté buscando, por ejemplo, su casa derruida, volviendo ahí, le pueden disparar porque ellos consideran que a partir de la línea es su territorio. Entonces, se dan múltiples choques todavía actualmente ahí. Acaba de visitar el vicepresidente de Estados Unidos y el yerno del presidente norteamericano, que es uno de los enviados para esta reconstrucción de la franja. Dijeron que iba todo muy bien, que iba todo perfectamente, pero que las obras y las inversiones iban a empezar del lado seguro, no donde está Hamas. Esto, bueno, alguna vez lo mencionamos, seguramente lo mencionaremos nuevamente. Esto es como una especie, la idea, como crear un paraíso inmobiliario y un paraíso fiscal para los ricos del mundo, para los nuevos emprendimientos tecnológicos, etc. Bueno, vamos rápidamente, cerramos el tema con las sanciones económicas de la Unión Europea sobre Rusia. Bromeó Vladimir Putin, dijo, esto le va a salir caro, estas sanciones de la UE contra nuestra nación les va a salir caro, justamente sobre la prohibición de envíos de inodoros de la Unión Europea a Rusia. Es así, no estoy jodiendo. Entre los productos prohibidos para exportar de la UE a Rusia figuran bidés, tazas de inodoros, así como rododendros, azaleas, rosas, micelio de hongos, musgos, líquenes y otras plantas. Y Putin se les caga de risa. Bueno, dicho así es dramático realmente. Es un paquete de sanciones, es el paquete de sanciones número 19 que da la Unión Europea, pero esto se suma a las primeras sanciones que pone Trump desde su segundo gobierno contra Rusia, que es contra las principales petroleras rusas. Y esto sí puede tener un poco más de efecto. Trump anunció ayer que se suspendía indefinidamente la reunión que iba a tener con Putin en estos días. Esto va de la mano también con las sanciones europeas, en las cuales obviamente la más fuerte tiene que ver con la prohibición del gas licuado ruso en Europa. Claro. Pero son todas tácticas para seguirle forzando la mano a Putin. Trump lo que quiere es lograr finalmente un acuerdo. El acuerdo que le propuso últimamente, según se supone, según se dice, es el de por lo menos lograr un cese al fuego con las fronteras actuales, con la devolución de algunos territorios a Ucrania, con el reconocimiento ucraniano de las repúblicas del Donetsk como parte de Rusia, lo cual ya a Ucrania eso no le cerraría. Pero a Rusia de ninguna manera le cierra el cerrar el cese al fuego en la frontera actual, cuando está a punto de hacer avances decisivos sobre el territorio. Totalmente. Bueno, por eso es una situación complicada. De todas maneras, esta sanción sobre las petroleras también empieza a generar su reacción sobre otros países que venían trabajando con Rusia. Sabemos de la India, hablamos también de la presión de Rusia al respecto. Y otro país que no le hace mucho caso a la Unión Europea es justamente el gobierno fascista de Víctor Orbán, que le sigue comprando gas ruso a Putin. La reunión de Putin y Trump se iba a hacer en Budapest, lo cual es simbólico también porque Orbán coincide en muchas cosas con Trump y con Putin, con ambos. Se volaron 2 refinerías de empresas rusas en Hungría y en Rumania. Pero en cuanto a la India, Trump le puso 50% de sanciones, de las cuales 25 son por seguir comprando petróleo ruso, y parecería que se filtró en Reuters ayer, vamos a ver en Reuters, India estaría aflojando un poquito la mano y diciendo, bueno, vamos a empezar a bajar el tema del petróleo ruso, más con estas sanciones puestas ayer por Estados Unidos. Recordemos que Washington, vamos a decirlo para ser claro, sancionó a las 2 mayores petroleras rusas y parte de sus filiales, y ahí Putin, sobre estas nuevas sanciones antirrusas por parte de la Unión, dijo: ningún país que se respete toma decisiones bajo presión. Hay algo igual que nos dice que están en plena negociación y que es muy importante.
Trump venía amenazando con que le iba a dar los famosos misiles Tomahawk, que tienen un alcance Sí. muy grande, a Ucrania, los cuales podían impactar en territorio ruso e incluso con cabezas nucleares, pero que solo podían ser operados por norteamericanos. Entonces era prácticamente una declaración de guerra. Claro. La semana pasada, un día antes de que Zelensky visitara Washington, hablaron por teléfono, Putin lo llamó a Trump, hablaron Sí. por teléfono, y al día siguiente Trump le dijo a Zelensky, no hay misiles Tomahawk, y al mundo le dijo, es que son muy difíciles de manejar y sería muy difícil enseñarles a manejar. Igual con todo lo que ha ocurrido por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, Medvedev, expresidente ruso, dijo, esto es una declaración de guerra. En ese panorama y por los roles que juegan cada uno, Putin es el moderado. Es por eso te digo, si Putin dice una cosa, lo tiene justamente a Dmitry para que diga otra. Gracias, Leandro. Por favor.